Hola, buenos días. Pensaba dejaros descansar un tiempo de estas charletas, pero lo que estamos viviendo estos días es terrible. Estamos descubriendo una de corrupciones tremebundas por parte de la familia real, así como un total y absoluto descuido por parte de la justicia, la agencia tributaria, la fiscalía y una cobardía del gobierno sin parangón, permitiendo que esta familia, defendiendo a esta familia que vive a nuestra costa, y no solo vive a nuestra costa, y esto ya está demostrado, por el salario que desde que Franco los dejó ahí en la corona, están cobrando y que sale de nuestros impuestos, sino también por todas las comisiones, dádivas, regalos, donaciones, etcétera, que han recibido. E imagino que no lo han recibido a cambio de nada. Vamos, que un empresario mexicano da millones y millones al rey de España. Un empresario mexicano al rey de España. Por nada. Y que además para que no lo pillen con el carrito del helado en la mano, lo que hace es pagar 600, más de 640.000, más de 650.000 euros, que es una millonada. Son algo así como 160 o 170 millones de pesetas de las de antes, que no sabemos de dónde lo ha sacado, no sabemos de dónde lo ha sacado, pues demuestra que hay una situación terrible. ¿Todo esto a qué se debe? Lo mismo que decíamos el otro día del ejército, las funciones del ejército en la Constitución que ninguna Constitución democrática tiene, lo mismo ocurre con la corona. El ruido de sables. El rey sustenta su legitimidad sobre un régimen que no tuvo ley ni legalidad, puesto que era ilegal e ilegítimo procedente de un golpe de Estado, que lo sitúa, me repetiré, como jefe del Estado, eh, y a la hora de redactar el texto constitucional, es cierto que el PSOE en aquel momento, por manos de Luis Gómez Llorente, defiende la forma de Estado republicana, también es cierto, yo viví aquello, pero lo hace un poco pues, por quedar bien y sabiendo que esto no se va a producir y que además el Partido Comunista de España aplaude de forma total y absolutamente entusiasmada al nuevo rey y a la bandera monárquica. Bueno, pues todo esto se produce también bajo el ruido de sables. Decíamos que el golpe de Estado del 23F, hay que recordar, será 3 años después de aprobada la Constitución. Lo cual quiere decir que el ejército de Franco impone una serie de condiciones. Y una de las condiciones es que acepta la democracia porque el jefe del Estado ha sido nombrado por Franco y es el heredero de Franco. Claro, esto ahora no se dice nunca cuando se habla de la Constitución. Y además se le otorgan al rey unas capacidades, por otro lado también de forma muy confusa y discutida y discutible. Seguramente algunos padres constitucionales tuvieron más visión de lo que parece y de lo que ahora ocurre. Y el rey pues tiene una serie de competencias que en otras monarquías democráticas del mundo no se dan, por no hablar de repúblicas. Una de ellas es la cuestión de la total y absoluta inviolabilidad, que es en la que ahora se agarran a la hora de defender al monarca. Defender al monarca y defender al pacto constitucional. Pedro Sánchez. El pacto constitucional se dio con las torretas de los tanques de la acorazada Brunete apuntando al Parlamento. Desde sus cuarteles, no estaban allí delante. Pero no hacía falta, y todas y todos lo sabíamos. El rey se eligió o se corroboró única y exclusivamente para frenar a los cuarteles, que no los frenó. Ahí está el 23F. Es el pueblo el que consiguió la transición, es el pueblo el que con su sangre impuso y logró, conquistó, sería más lógico decir, la libertad de la que pudimos tener y pudimos gozar. Libertad, por cierto, que era mucho mayor en muchos aspectos en aquellos momentos a ahora, puesto que ha habido toda una labor de zapa, fundamentalmente del Partido Popular y de la Judicatura, de los altos jueces, de las altas magistraturas de la justicia, para reducir las libertades personales, individuales, incluso políticas, con respecto a aquella época, curiosamente. ¿Por qué?
porque sabíamos lo que estaba en juego y estábamos dispuestos a todas. Claro, se llegó donde se llegó, se impuso el rey está, el rey es inviolable y por lo tanto el rey puede hacer lo que le dé la gana. Todo esto dio lugar a un régimen corrupto. Vamos a ver, hablando claro. Juan Carlos. ¿Cómo se educa a Juan Carlos? Juan Carlos se educa en la dictadura, con una serie de personajes, muchos de ellos militares, preceptores y demás, y los que no son militares son personajes tremendamente conservadores, y él vive lo que ve en el franquismo. ¿Y qué ve en el franquismo? Lo que estáis viendo en el Pazo de Meirás, la rapiña. Esto de que en el franquismo no había corrupción no solo es mentira, sino que el franquismo descansaba y se fortalecía sobre una tremenda base de corrupción que llegaba a límites inimaginables. Una prueba, el Pazo de Meirás. Estáis viendo lo que ha pasado. Por lo tanto, de Franco se dijo lo mismo que se dijo también del rey en principio, que la española era una monarquía pobre, muy austera. También se dijo que Franco vivía pobre y austeramente. El Pazo de Meirás, el yate que tenía. Este ha seguido también con la costumbre de los yates que heredó de Franco, de su mentor. Y por lo tanto ese ambiente es el que se cría el niño Juan Carlos, don Juanito. Bueno, pues cuando don Juanito nos lo imponen, ¿qué hace? Pues lo que ha visto y lo que necesita, y que es una monarquía pobre y no puede ser, y tiene que dedicarse a hacer de comercial, a hacer de representante, a hacer de... Y entonces esto que se decía, el rey vende nuestra imagen, el rey ayuda a nuestros empresarios, a comisión, a comisión. Por lo tanto, la situación que estamos viviendo es una situación terrible. Yo creo que estamos haciendo un ridículo espantoso, que tenemos una democracia bananera, en la que hay presos políticos, en la que hay una familia real que llega a unos límites de corrupción. Bueno, hasta han comprado yeguas y pagado el picadero de yeguas y en fin, hasta compras en el Corte Inglés. O sea, son cutres a más no poder. Y todo esto pues lo estamos soportando nosotras y nosotros. Y encima hay quienes desde posiciones que dicen ser socialistas están defendiendo a la corona. Eso es injustificable desde todo punto de vista. Y es fruto, lógicamente, del compromiso de la escisión felipista del PSOE, que es el actual PSOE, que es una escisión del PSOE, que se hizo cargándose y quitando de en medio al secretario general legítimo, que era Rodolfo Llopis, que era una persona que reivindicaba y reclamaba la República. Por cierto, el PSOE de Rodolfo Llopis estaba más claramente alineado con la República y con la democracia total y absoluta en España que el PC del momento. Por eso al PC no se le exigió que se cargara su dirección política, el PSOE tuvo que cargarse su dirección política para traicionar los principios de Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto y el mismo Rodolfo Llopis, que al fin y al cabo representaba lo que había en ese momento del PSOE. Por lo tanto, los socialistas, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo entiendo que los socialistas lo que tenemos que hacer con fuerza es rescatar nuestro legado, rescatar nuestra historia, defender el legado republicano del partido y defender el legado socialista. Porque ahora, con la crisis que viene, con la tremenda situación que va a haber, medidas socialistas, socializantes, de nacionalización, de reparto, de rentas garantizadas que no sean limosna, van a ser imprescindibles. Porque no olvidemos, lo que aupa a la extrema derecha no solo es unas posiciones conservadoras, sino sobre todo es el abandono de la clase obrera y de las clases trabajadoras y populares por parte de las izquierdas oficialistas y sobre todo por parte de la derecha y la extrema derecha del PSOE. Por tanto, la cuestión monárquica ni es menor, ni es algo con lo que hay que convivir, que un pacto, con no sé qué, con no sé cuántos. No. La cuestión monárquica es la clave de bóveda, de todo el sistema corrupto, de todo el sistema que viene de la ilegalidad y de un sistema que no está atendiendo con las suficientes garantías los derechos sociales y públicos de las personas.
Siento tener que ser tan duro, pero yo la verdad es como veo las cosas y bueno, en muchas cosas que decía hace un tiempo, el tiempo me ha dado la razón, por desgracia, y espero que el tiempo en este caso no me dé la razón. Que seáis todos y todas muy felices y os deseo lo mejor.